Muy buen día para todos, les saluda desde la Ciudad de México su amiga Inés Nicolás. Bienvenidos nuevamente al estudio de nuestra lección de escuela sabática, hoy martes 7 de julio del 2015, titulada Ejemplo de Fe. Para comenzar vamos a hacer una oración. Padre nuestro, le agradecemos nuevamente la oportunidad que nos da de compartir su santa palabra a través de esta hermosa reflexión que es nuestra escuela sabática. Bendiga su palabra y bendiga a cada una de las personas que nos escucha, donde quiera que ellas se encuentren, Señor, y que su Santo Espíritu sea quien dirija este estudio. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como saben, en nuestra lección de esta semana estamos hablando sobre un personaje bastante importante, que es Abraham, ¿verdad? Conocido como el padre de la fe, como el primer misionero de la tierra, y hoy vamos a analizar por qué es un ejemplo de fe para nosotros. Y si vemos en el libro de Génesis, en el capítulo 15, hay unos textos que quisiera compartir con ustedes. Ustedes pueden leer todo el capítulo 15 para comprender mejor por qué Abraham es un ejemplo de fe para nosotros. Sin embargo, vamos a tratar de resumir un poquito y solo vamos a leer algunos textos de este capítulo. Dice: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. ¿Quién habló aquí? Nuestro Padre Celestial. ¿Y con quién habló? Con Abraham, ¿verdad? En el libro de Gálatas capítulo 3 versos del 6 al 8 nos dice lo siguiente: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Bien, podemos comprender aquí la promesa que fue hecha a Abraham por esa cualidad tan particular que él tenía de ser un hijo obediente, que escuchó la voz de Dios para salir de todo ese pueblo pecaminoso en el cual él se encontraba. Y ese mismo Dios le hablaba en este momento y le hacía una promesa, la más importante que Abraham pudo escuchar en su vida, porque esta era una promesa para todo su linaje, para toda su descendencia, ¿verdad? Incluyendo a los gentiles, dice aquí, ¿verdad? Porque dice que así como él fue justificado por fe, todo aquel que creyera y aceptara por fe a nuestro Padre Celestial vendría a ser parte de ese linaje de Abraham. No porque perteneciera a esa sangre o a esa genética, sin embargo, por haber optado esa fidelidad, así como Abraham, podría formar parte de esta gran familia, ¿verdad? Y así nosotros podemos ser contados en esta gran familia de Abraham, si nosotros también seguimos a Dios por donde quiera que vaya y a donde quiera que Él nos lleve por fe. Si sobresale en nuestra vida la fidelidad hacia nuestro Creador, entonces venimos a ser partícipes de esta grandiosa promesa que Dios le hizo a su hijo Abraham, ¿verdad? También en el libro de Hebreos podemos ver que no se olvidaron de Abraham, ahí lo siguen mencionando. Incluso nos vuelve a repetir las mismas palabras, ¿verdad?, que vimos en Génesis y en Gálatas, y dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar donde había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba, ¿verdad? Abraham no fue una de las personas que planeó su viaje y dijo: voy a abandonar a mi familia porque no puedo vivir con ellos por tanto pecado, porque quiero agradarle a Dios. No. Él trataba de agradarle a Dios en medio de su familia y en medio de todo ese pecado que los rodeaba. Sin embargo, Dios tenía un plan para con él, eso lo estudiamos ayer, y lo sacó, ¿verdad?, de ese lugar. Y en todo el caminar que tuvo Abraham como peregrino, como extranjero en cada lugar que lo llevó, podemos ver cómo Dios se manifestó en su vida, le habló. Abraham escuchó esa voz de Dios y obedeció, ¿verdad? Esta era una de las características
que tenía Abraham hacia nuestro Padre Celestial, el obedecer a su palabra. Bien, por fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. ¿De quién nos habla este texto? De Isaac, ¿verdad? Porque nos está hablando que por fe fue concebido y por la misma fe de su padre Abraham, ¿verdad? Nos dice que él, casi muerto, salieron de él toda esta multitud incontable de descendencia, todo su linaje, ¿verdad? Así como Dios se lo había prometido. Pero si nosotros seguimos leyendo, nos dice que conforme a la fe murieron todos esos personajes sin haber recibido lo prometido. Sin embargo, dice, mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿A qué se refiere este texto? Todos los hombres del linaje de Abraham, porque acuérdense que todos los que siguen a Dios por fe son contados como el linaje de Abraham, incluyendo hasta nuestros tiempos. Todos esos hombres que esperaron recibir esa promesa de la vida eterna, de heredar la patria celestial, ¿verdad? Dice que ellos no titubearon. Ellos, no importa que no recibieron esa promesa en vida, aún en su muerte se fueron con esa esperanza. Por eso dice, ¿no? Ellos murieron mirando de lejos esa promesa, creyendo en esa promesa, saludando esa promesa y confesando que ellos eran extranjeros en esta tierra y peregrinos, porque ellos claramente buscaban la patria celestial, porque ellos estaban buscando un lugar no de donde habían salido, no, sino que ellos anhelaban algo mejor, un lugar celestial como el que Dios mismo les había prometido. Y ellos no se avergonzaban de creer en esta promesa, aunque murieron sin haberla recibido, ¿verdad? Porque sabían que Dios cumple sus promesas. Ya Abraham había pasado varias experiencias con Dios y vio la mano de Dios, cómo actuó a través de esa fe que él tuvo, de esa fe que él depositó. Dios nunca lo abandonó, ¿verdad? Y eso también lo estudiamos el día de ayer. Cómo él pudo ir y liberar a los cautivos, incluyendo a su sobrino Lot, y trajo el motín que había sido robado, ¿verdad? Y él lo hizo solo con su gente, ¿verdad? Entonces vemos cómo los reyes le reconocieron. Este fue un gran testimonio que él dio de la fe que tenía a Dios, y Dios obró a través de la fe de Abraham, ¿verdad? Abraham tenía tanta fe en Dios que él creía que ese Dios todopoderoso que hizo que él hubiese tenido un hijo en su vejez y que su esposa, siendo estéril y también en una edad ya bastante madura, tuvo la oportunidad de concebir al hijo que iba a ser el padre de muchas generaciones, de esa generación incontable que Dios le había prometido. Y entonces él sabía que si Dios tenía ese poder de hacer todas esas cosas, él podía levantar a alguien desde los muertos, ¿no? Entonces él podía resucitar a alguien. De esa dimensión era la confianza de Abraham hacia nuestro Padre Celestial. Entonces, Abraham había aceptado sin hacer ninguna pregunta, alguna cuestión sobre la promesa que Dios le había hecho de tener un hijo. Él sabía que su esposa era estéril, él sabía que los años estaban pasando, pero él no cuestionó, él esperó, él callado esperó que Dios cumpliera su promesa en él. Entonces nos dice Patriarcas y Profetas que el Señor
permitió una tardanza para probar su fe, para probar la fe de Abraham en el poder que él le había demostrado ya anteriormente. Pero Abraham en esta ocasión fracasó en la prueba, ¿verdad? Y nosotros sabemos por qué. Porque pensando en que era imposible que le diera un hijo en su vejez, Sara sugirió como un plan de resolver esta situación, dándole a una de sus siervas, ¿verdad? Y diciendo, bueno, pues mira, yo ya soy vieja, tú también ya eres viejo, entonces creo que ya esto es imposible. Así que mira, ¿por qué no tomas una de mis siervas y que se cumpla la promesa de Dios? Pero Dios no necesita ayuda. Es algo que a veces nosotros no entendemos y nosotros queremos solucionar las cosas de acuerdo a nuestra mente, de acuerdo a nuestra perspectiva humana. Sin embargo, Dios pues iba a cumplir su promesa, solo necesitaba que Abraham fuera un poquito paciente, ¿no? Esta fue una gran lección para Abraham y para Sara, porque una vez que nació Ismael, ¿verdad? Como en ese tiempo a la mujer que no tenía hijos era mal vista. Abraham amaba demasiado a Sara. Y sin embargo, cuando su sierva concibió y dio a luz a su hijo, dice que se llenó de orgullo. Y entonces ella misma pues le ponía pues malas caras a su ama, ¿verdad? A Sara. Pero sin embargo, esta era una consecuencia de una decisión que Sara tomó sin consultar a Dios, porque dudó de la promesa que Dios hizo a su esposo Abraham. Y Abraham también sufrió todo lo que veía que le hacían a su esposa Sara porque no pudo tener hijos hasta ese momento, como su sierva misma, dice el espíritu de la profecía, que se burlaba y se mofaba de ella, ¿verdad? Entonces, este sufrimiento no fue sencillo, pero esto les enseñó a ser pacientes y a esperar en Jehová. Entonces, nosotros aquí podemos comprender que a veces si Dios demora un ratito, no es que Él no vaya a cumplir su promesa, es que quiere que nosotros seamos pacientes y aprendamos a confiar en Él, no importando el tiempo, porque Él es el dueño del tiempo, Él es el dueño de la vida, Él es el principio y el final. Entonces no tenemos nosotros que resolver nada si nosotros ya decidimos confiar en nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Entonces, cuando Dios cumple su promesa y le da el hijo en su vejez, ¿verdad? Y ya ellos son inmensamente felices porque ahora sí Sara puede sentir, ¿verdad?, a su hijo en sus brazos y Abraham también puede ver ahora la promesa de Dios que se está cumpliendo en su vida con un solo hijo, y no le va a importar porque a él lo llevó y le dijo, ves el cielo, cuenta las estrellas, si las puedes contar, así va a ser tu simiente, ¿no? Y no importa que sea uno, él confiaba en que Dios iba a cumplir su promesa. Sin embargo, viene la prueba más grande para Abraham, y nosotros conocemos esta historia de cuando Dios le pide a su único hijo en sacrificio. Entonces dice el espíritu de la profecía que él se entristeció y le dolió, pero él no cuestionó lo que Dios le había pedido. La voz de Dios estaba en el oído de Abraham diciéndole, tienes que ir al monte Moria, llevar a tu hijo y entregármelo en sacrificio. El espíritu de profecía en Patriarcas y Profetas nos cuenta, que nos dice, ¿verdad?, que Satanás estaba buscando la manera perfecta de meterle una duda en la cabeza de Abraham, una cuestión para que él pues enfrentara a Dios y le dijera, pues no en tus mandamientos hay uno que dice no matarás, y por qué ahora yo tengo que matar, o por qué me pides matar, ¿verdad? Eso pensaba Satanás sembrar en la mente de Abraham. Sin embargo, Abraham dice que se arrodilló y oró y le pidió fuerza a Dios y le dijo que estaba muy triste, pero que iba a obedecer, sin preguntar. Entonces él emprendió el camino al monte Moria con su hijo Isaac, con su asno, ¿verdad?, y con sus siervos, y caminaron todo un día, ¿verdad?, hasta que llegaron, descansaron, arreglaron el lugar al siguiente día, y al tercer día él tenía que presentar a su hijo. Y nosotros conocemos la historia. Abraham quedó triste porque
Él sabía que este hijo era el más deseado, el más amado en ese momento, y como todo ser humano, pues tiene sentimientos. Sin embargo, no cuestionó la palabra de Dios, ¿verdad? Y aquí vemos cómo este es un claro ejemplo de que un ser humano, cuando se aferra a ese Dios todopoderoso, Dios puede levantarle, ¿verdad? Con honra y con gloria, como lo hizo con Abraham, ¿verdad? Él estaba pidiendo a su hijo, pero Dios tenía un plan. Él no solo le iba a pedir a su hijo y que muriera y ya, ¿verdad? Sino que Dios tenía un plan. Dios tenía un plan para él, para Isaac y para todos nosotros. Para todos nosotros, porque es un testimonio que nosotros podemos aprender de cómo un hombre puede despojarse de sí mismo, hasta de su propia familia, por agradar a Dios cuando lo decide, cuando se pone en las manos de su Creador. Y entonces aquí podemos aprender por qué Isaac fue elegido como el hijo de Abraham, ¿verdad? Porque nos dice el Espíritu de la profecía que así como era Abraham tan ferviente a su Padre Celestial, y así como Sara era una mujer digna de reconocimiento porque respetaba a su esposo, esa misma crianza le dieron a Isaac, y Isaac, era un jovencito obediente. Y es por eso que se iba a cumplir él era un joven especial. Dice que cuando Abraham en el monte Moria le dijo, hijo, Dios habló conmigo y esto va a pasar, ¿no? Isaac no refutó lo que su padre le pidió. Pudo haber huido en ese momento, ¿verdad? O pudo haber reclamado, ¿verdad? Sin embargo, él aceptó lo que su padre dijo por obediencia. Y este es uno de los principios para permanecer firmes en la palabra de Dios. ¿Cuál fue el error de Eva para caer en el pecado? Desobedecer. Cuando Dios dio un mandato, ella desobedeció. Y es por eso que el enemigo entró y se apoderó de su mente. Pero aquí vemos que Abraham es obediente y por eso triunfa, porque Dios gana la victoria en su vida y hace que él triunfe, ¿no? Y aquí vemos cómo Isaac obedece. Entonces, ¿quién triunfa aquí? Nuevamente triunfa Dios en la vida de Isaac. Y es por eso que tiene que cumplirse esta promesa. Aunque les dijo que iban a ser esclavos, pero les dijo también que les iba a recompensar. Y no solo eso, sino que ellos iban a ser los patriarcas reconocidos para nuestros tiempos, ¿verdad? El gran acto de Abraham de fe era como una luz que podría iluminar a toda una ciudad, ¿verdad? Así como Dios quiere que nosotros seamos. Y nos sigue iluminando hasta ahorita, porque es una forma de motivarnos a que nosotros podemos vivir por fe, ¿verdad? La lección enmarcaba un comentario que decía, bueno, a lo mejor si te decides salir y no tienes a dónde ir, ¿verdad? Pues serás capaz de irte, qué experiencia vas a tener, si lo logras, todo. Pero esas son cosas materiales, ¿no? Por ejemplo, si tomamos la decisión de ir a estudiar a una universidad, sabemos a dónde vamos a ir. Si queremos ir a predicar el evangelio a otro país, sabemos a dónde vamos a ir. A lo mejor no sabemos en qué lugar nos van a mandar, pero ya sabemos en qué lugar vamos a estar. Sin embargo, Abraham fue sacado de su seno familiar sin saber a dónde iba. Y él oyó la voz de Dios y la siguió a donde Dios le dijo que fuera, ¿no? Entonces, obedecer es la clave del éxito espiritual de Abraham. La obediencia. Ahora, vamos a pasar a una parte bien importante. Nosotros a veces decimos que somos salvos por gracia y que por fe vamos a ser salvos, ¿no? Que no por obras. Sin embargo, si escudriñamos las Sagradas Escrituras y leemos en Santiago 2:23, nos dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. San Pablo también nos dice en Gálatas 3:7, sabed por tanto que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham, lo que comentábamos hace rato.
Pero la fe de Abraham se manifestó por sus obras. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Esto lo podemos escudriñar en el libro de Santiago, en el capítulo 2, en los versos del 21 al 22. Y entonces vamos a comprender aquí que no es solo proclamar que somos que tenemos fe, que somos buenos cristianos, que somos hijos de Dios y que tenemos fe. No, sino que nuestra vida, las obras que hagamos en nuestra vida cotidiana van a hablar de la fe que realmente profesamos tener, ¿sí? Si nosotros solo decimos que tenemos fe, pero nuestras obras no son obras de fe, entonces en vano nos gloriamos, ¿verdad? Porque en realidad de Abraham puede hablar su testimonio por él. Él nunca dijo, yo confié en Dios, yo tuve fe en lo que Dios me dijo. No, dice ahí, y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y por fe Abraham fue justificado. Y por fe Abraham se llamó amigo de Dios, amigo de su Padre Celestial, que es nuestro Padre Celestial ahora, ¿no? Y dice, y así también los que tengan fe van a ser contados como del linaje de Abraham. ¿Por qué ese privilegio? Porque es la fe la que resalta aquí. Pero la fe es a través de la obediencia, y la obediencia es una obra. Entonces, si nosotros decimos que tenemos fe, nuestra vida tiene que dar testimonio de esa fe que profesamos tener, ¿no? Entonces, nosotros vamos a poder experimentar una vida de fe cuando la gente vea que nuestras obras son realmente de fe y por fe a nuestro Padre Celestial. ¿Y cómo se tiene que notar? Por esta sencilla razón de obediencia, ¿verdad? Así como Abraham, así como Isaac obedecieron, así nosotros debemos de obedecer para que Dios cumpla su promesa en nuestras vidas. Y nosotros vamos a ser como esos hombres que no importa que ellos murieron, ¿verdad? Ellos dicen que murieron con esa esperanza de que van a ver la patria celestial, de que Dios les va a dar la ciudadanía que les prometió. Ellos nunca esperaron nada de este mundo. Ellos se llamaron peregrinos y extranjeros, orgullosos, porque ellos esperaban recibir la recompensa de su Padre Celestial. Si nosotros nos aferramos a este mundo y queremos amar la cultura que tenemos en el país que nos toca vivir, nosotros estamos siendo alejados por el enemigo sigilosamente. Porque Abraham no se dejó llevar por el patriotismo, porque le pudo decir a Dios, Señor, pero este es mi país, esta es mi lengua, aquí están mis costumbres, mi cultura. ¿Qué voy a hacer yo en otro país? Bueno, no sé a dónde me vas a llevar, pero llévame a un país que tenga una cultura bonita, a costumbres bonitas. Podemos imaginarlo, ¿verdad? Sin embargo, Abraham no hizo preguntas, no cuestionó, aceptó la voluntad de Dios y emprendió la marcha al lado de nuestro Padre Celestial. Y es lo mismo que Dios quiere de nosotros hoy. No nos enajenemos con vanas cosas de este mundo, no nos sintamos tan patriotas, sintámonos peregrinos y extranjeros en el país que nos haya tocado vivir, porque realmente Dios tiene una promesa que va a cumplir en cada uno de sus hijos, que es darle la ciudadanía celestial. La patria que nos espera es la patria celestial. Que Dios bendiga su palabra, que Dios conmueva nuestros corazones y que no nos permita mirar lo que existe en este mundo, porque si no nos vamos a quedar en este mundo. Fijemos los ojos en Cristo, busquemos esa patria celestial y así como Abraham, seamos un ejemplo de fe para la gente que nos rodea. Bien, hasta aquí terminamos con nuestra reflexión. Esta es una cortesía y producción de Ministerio Live Radio y Noches de Esperanza Ministries. Si tienen algún pedido de oración o agradecimiento o alguna pregunta, pueden visitar nuestra página web,
que es www.nochesdeesperanza.com, y dejarnos sus comentarios, ¿verdad? Les deseamos que pasen un excelente día. Les agradecemos que estén al pendiente de las transmisiones. Que Dios les bendiga donde quiera que se encuentren. Y si Dios nos permite, nos volvemos a escuchar el día de mañana. Bendiciones para todos.